y nos fuimos, muchachos. Bueno, entonces, el tema del día de hoy se llama las comunidades biológicas. Lo encontramos en la página 128 y 129 de nuestro libro. ¿Qué son las comunidades biológicas? Bueno, resulta que dentro de los ecosistemas viven muchos seres vivos, sean bióticos, como plantas, animales, microorganismos, bueno, seres vivos en general, ¿cierto? Estos seres, estos organismos viven en comunidad porque viven dentro de un mismo ecosistema. Lo que decíamos de la imagen ahorita, la imagen que vemos ahí, pues se ven muchos animales en un solo lugar. Pues no, todos estos animales sí pueden vivir en un mismo ecosistema o hábitat, pero pues obviamente el hábitat es mucho más grande, no van a estar todos acumulados. Que son iguales. Pero, digamos, así esto se puede encontrar como en los bosques, ¿sí? Esta imagen que vemos es más que todo como de un bosque, no de tanto de jungla, en jungla se ve otro tipo de seres vivos, otras especies animales, otros tipos de plantas, otros tipos de microorganismos y demás. Pero bueno, entonces esto es lo que sería una comunidad biológica, un grupo, ¿cierto?, de diferentes especies de seres vivos, sean animales, plantas, microorganismos, hongos, bueno, todo lo que tiene vida en un ambiente natural. Pero resulta que esas comunidades tienen unos niveles tróficos. ¿Qué es un nivel trófico, muchachos? Pues resulta que un nivel trófico es que tiene que ver con la relación alimentaria de los seres vivos. Resulta que en la naturaleza, unos seres vivos se comen a otros seres vivos para poder subsistir, para poder sobrevivir, ¿cierto? A esa alimentación que hay de unos seres hacia otros, ¿cierto? De unos seres que consumen a otros seres vivos, se llaman niveles tróficos. ¿Listo? ¿Entendemos el concepto? Vuelvo y repito, un nivel trófico es una relación alimentaria, ¿cierto? Es decir, es una cadena alimentaria, ¿cierto? Un círculo, una cadena que se basa en que unos seres vivos se comen o se alimentan de otros seres vivos. Esos son los niveles tróficos. En esos niveles tróficos hay tres tipos de seres vivos. Los productores, los consumidores y los descomponedores. Cada uno de estos hace parte de esos niveles tróficos y cada uno tiene una función. Ustedes los pueden ver ahí las descripciones en la página 128. Yo les voy a mostrar uno por uno. Entonces vamos a empezar por los productores. ¿Listo? Lo tienen ustedes a la mano izquierda de la página 128 del dibujo, arribita. Entonces dice, los productores. Entonces, los productores son seres vivos que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. Es decir, son autótrofos. Es decir, que ellos mismos producen su propio alimento. Los productores son seres vivos que producen su propio alimento. ¿Cómo cuáles? A ver, deme un ejemplo, Cantor. Un ejemplo de un organismo productor. Las plantas. Las plantas, ¿cierto? Un árbol de manzanas, un árbol de naranjas, los vegetales, el mismo pasto, las flores, todo eso son organismos productores, porque ellos fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis, es decir, recibiendo la energía del sol, ¿cierto? Acá nos dicen, las plantas y las algas son de este nivel trófico, ¿cierto? Entonces, el primer nivel trófico son los productores. Después de los productores vienen estos amiguitos que se llaman los consumidores. También nosotros somos consumidores, muchachos, los seres humanos. ¿Listo? Entonces, los consumidores son organismos que se alimentan de otros seres vivos. Es decir, son heterótrofos. ¿Qué significa heterótrofos? Que necesita de otros para poder alimentarse. Autótrofo es que se alimenta, o sea, produce su propio alimento. Y heterótrofos es que tienen que tomar el alimento de otros seres vivos, ¿cierto? Entonces, los consumidores son los que se comen a otros seres vivos, pero como hay tantos tipos de consumidores, se clasifican en cuatro tipos de consumidores. ¿Cuáles son esos 4 tipos de consumidores, muchachos? Los 4 tipos de consumidores, entonces está primero el consumidor primario, que el consumidor primario son los animales que se alimentan de las plantas y de las algas. ¿Qué animalitos se alimentan de plantas y algas?
Por favor, Nicolás, dame tú un ejemplo. ¿Qué animalitos se alimentan de plantas y algas? Mm, Los insectos, por ejemplo. ¿Sí? Los insectos, ¿O los peces? algunos peces, sí señor, ¿sí? Los peces Esther. pequeñitos, los moluscos, digamos, los mariscos, se alimentan de plantas y de algas. Los grillos, las mariposas, ¿qué otros organismos yo les digo así pequeños de este primer nivel? No sé, los zancudos, todo tipo de insectos, orugas, gusanos, mantis, todo lo que sean insectos, moluscos, como digamos los camarones, los cangrejos, los langostinos, ¿cierto? Todos estos se alimentan de algas y de plantas. A estos se les llama consumidores primarios. Los consumidores secundarios, muchachos, son de los que se alimentan de esos consumidores primarios. Son los animalitos que se comen a los animales que son consumidores primarios, es decir, los animales que comen insectos, que comen mariscos, moluscos, todas estas cosas. El tiburón. No, 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 ese ya es muy grande. Ese todavía Las no. aves. No. Por ejemplo, el sapo es un consumidor secundario, ¿sí? Porque el sapo se come a los bichitos, ¿cierto? Como También el grito. son Ardillita. las Rana. ardillas, las ranas, las ardillitas, los pescados pequeños, ¿cierto? Esos animalitos se alimentan de los consumidores primarios, por eso se llaman, no, porque no porque los renacuajos aún son muy pequeños, Iker, ¿sí? Entonces los consumidores secundarios son los que se pueden alimentar, ¿cierto? De estos consumidores primarios, de estos insectos o los animales, digamos, que son herbívoros, ¿sí? El consumidor terciario, muchachos, ¿cierto? Es el que se alimenta del consumidor secundario. Entonces ahí ya estaríamos hablando, por ejemplo, de los lobos. ¿Qué otros animales me pueden decir ustedes? Los leones. Esos son los más grandes, esos son los más grandes. No, antecitos de eso, podríamos decir, digamos, los lobos, los zorros, las hienas, los alces, bueno, sí, los alces. hienas que son, profe. Las hienas son como unos animalitos que parecen perros, pero son salvajes y son carnívoros. Atacan en manada a otros animales. Normalmente la mayoría de consumidores terciarios son carnívoros, ¿cierto? Se comen a otros animales que son más pequeños que ellos. Y por último están los consumidores cuaternarios, que esos sí son los que se consumen a todos los demás. Por ejemplo, Los tigres. los tiburón. leones, los tigres, los tiburones, Como el ser humanos, ¿sí? Nosotros los seres humanos también consumimos alimentos de los otros tipos de consumidores. Y bueno, son como los más grandes y los que consumen presas más grandes porque necesitan más nutrientes. Eso es, muchachos, lo que se llamarían los consumidores. ¿Listo? Y por último, se encuentran unos que se llaman los descomponedores. ¿Listo? Los descomponedores son aquellos que se alimentan de los restos y los desechos de los otros organismos. Es decir, todo lo que queda de desperdicios, ¿cierto? Los descomponedores se lo comen, como también se consumen los restos de los organismos. Por ejemplo, el animalito que se murió, los descomponedores se van comiendo ese organismo, ¿cierto? Y los transforman en materia orgánica e inorgánica. O sea, la pasan de orgánica a inorgánica. ¿Qué quiere decir? Que convierten esta materia y la terminan siendo nutrientes y demás, pues para los mismos productores, para que los árboles crezcan y demás. Entonces, todo es una cadena, ¿se dan cuenta? Al final, los consumidores terminan siendo consumidos por los descomponedores. ¿Cuáles son los descomponedores? Las bacterias, los hongos, ¿cierto? Y demás. Esos son los tres actuantes de los niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores. ¿Hasta aquí estamos claros, muchachos? Hagan así con el dedito, sí, sí, para ver. Muy bien, muchachos, eso. Me interesa ver que estamos ahí
QAP. Bueno, continuamos. Vamos entonces ahora a ver las características de estas comunidades biológicas, ¿cierto? Entonces, bueno, como ya les había dicho al principio, una comunidad biológica, ¿cierto? Está formada ¿por qué? Por plantas, animales, hongos y microorganismos que ocupan el ecosistema. Cualquier tipo de ecosistema, lo que sean plantas, animales, hongos y microorganismos. Ellos es lo que se llamarían una comunidad biológica, porque el uno se consume al otro, ¿cierto? En una forma cíclica, lo que permite el correcto desarrollo, pues, como de los entornos y de los organismos. Listo. Cada ser vivo pertenece a una categoría o nivel trófico. ¿Cuáles son los niveles tróficos? Productores, consumidores y descomponedores. ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo claro. Y bueno, cada uno se caracteriza pues por la forma en la que obtiene la materia y la energía de los nutrientes, es decir, en la forma en la que consume. Entonces, aquí podemos ver, ¿cierto? Cómo funciona una relación cíclica de esta. Entonces, vea, entonces vemos acá, miren. Esto está en la página 129, entonces, pero yo lo agrando un poquito más. Listo, para que vean mejor. Muy bien. Entonces, este primero nos dice acá, las plantas, las algas y algunas bacterias son productores. ¿Por qué? Porque fabrican su propio alimento. Los consumidores más comunes son animales, como algunos son herbívoros y se alimentan de estos productores, ¿cierto? Como, por ejemplo, el grillito. Otro consumidor, ¿cierto? Un consumidor primario, por llamarlo así, son carnívoros y se alimentan de otros consumidores, es decir, que se alimentan de estos, ¿cierto? Y al final, cuando, digamos, estos animalitos, pues, mueren o demás, ¿cierto? O dejan sus restos o sus desechos, pues los hongos y las bacterias descomponen estos desechos, ¿cierto? Y se alimentan de ellos mismos, es decir, se alimentan de los desechos y de los organismos muertos, los hongos y las bacterias. Y estos hongos producen a su vez nutrientes y demás que permiten pues, el crecimiento de las plantas y demás. Entonces se dan cuenta que es una relación cíclica, es decir, que cada organismo corresponde al otro en cierta manera. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ya para cerrar, entonces, para aprender, muchachos, recordemos que... ¿qué pasó? Ya. Dicen, según las dinámicas alimenticias, los seres vivos se clasifican en productores, consumidores y descomponedores. Que no se nos olvide eso, muchachos. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, hasta acá tenemos preguntas, dudas o inquietudes, muchachos. ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a tomar apuntes, ¿cierto? Ya les voy a decir cuáles son los apuntes del día de hoy. Y ustedes se encargan de hacerlo. ¿Listo, muchachos? Entonces, el título va a ser Las comunidades biológicas. ¿Listo? Después de las comunidades biológicas, muchachos, vamos a copiar este rengloncito hasta donde está el punto, donde dice, las relaciones alimentarias se basan en que unos seres vivos se alimentan de otros. ¿Listo? Hasta ahí, hasta donde les puse lo de color fucsia. Eso es lo primero. Y luego de esto, por favor, van a copiar los 3 parrafitos que están en el dibujo. Ay, ¿qué pasó? Ya. Van a copiar estos 3 parrafitos, el de los productores, el de los consumidores y el de los descomponedores. No es necesario hacer... ¿Te puedes devolver un poquito arriba? Dime. ¿Te puedes devolver un poquito arriba? Claro que sí, mira. Esto es lo que hay que copiar al principio, ¿cierto? Después del título. Y posterior a esto, muchachos, tenemos los 3 parrafitos, el de los productores, los consumidores, los descomponedores. Esos son los otros apuntes, ¿listo? Y después de eso, no escriben este subtítulo, sino después de escribir la última palabra de descomponedores, ponen este parrafito que dice, la comunidad biológica está formada por las plantas, animales, hongos y microorganismos que ocupan el ecosistema. Eso está en la página 129. ¿Listo? Eso es por los apuntes que tienen que tomar el día de hoy. ¿Listo? No son más los apuntes. Y pues entonces, muchachos, Listo, profe. de tallercito del día de hoy,
en la página 129, ¿cierto? En la página 129 hay un tallercito de 2 puntos. Entonces, hay que observar la imagen, ¿sí o no? De un punto, perdón. Observamos esta imagen, la analizamos, vemos todos los elementos que hay, ¿cierto? Todo, absolutamente todo. Y hacemos los 2 puntos. Punto A, encierran un círculo rojo los productores, con azul los consumidores primarios y con morado los consumidores secundarios. ¿Listo? Entonces, encierran productores, consumidores primarios y consumidores secundarios. ¿Listo? Punto B, nos preguntan, ¿cuántos productores ves en la imagen? Entonces, ustedes cuentan cuántos productores hay, ¿cierto? Luego cuentan cuántos consumidores primarios hay, los cuentan y ponen cuántos hay. Luego cuántos consumidores secundarios hay, los cuentan y los ponen. Y luego ponen cuántos descomponedores hay en la imagen. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Qué punto es ese? El punto 1, página 129. El punto 1 tiene A y B. ¿Listo? En el aplica. En el aplica, exactamente. Así es. Eso es la actividad del día de hoy, muchachos. Recuerden que tienen que enviar esto a plazo máximo cuando se acaba la clase, ¿cierto? Entonces, por favor,